Mira, aquí hay un tío con su esposa, unos esclavos, tal. Todos a cuchillo, me lo como todo, le pego fuego, me río, me bebo el hidromiel y me piro. Piel de lobo les llaman. Portan escudos sangrientos. De puntas rojas son sus lanzas cuando marchan. El primer tema de hoy. Berserkers. Un tema muy chulo. Es un tema del que todos sabemos algo. Vamos a intentar analizar punto por punto los berserkers. Porque diréis, bueno, es una cosa que sí, que conozco y tal. Bueno, es que resulta que, si te fijas bien, hay bastantes más cosas de las que parecen para hablar de los berserkers. Cuando uno piensa en un berserker, como he comentado antes, en lo que todos pensamos básicamente vendría a ser en algo como este señor que os voy a enseñar aquí, que probablemente muchos de vosotros reconozcáis porque es una reconocible, es de un CD de un grupo de metal que se llama Mon Amarth. Esto es un poco la idea que tenemos, ¿no? Cuando pensamos en un berserker. Cultura pop también se ha encargado de que haya más conocimientos al respecto. Porque, por ejemplo, esto también es un berserker, ¿no? Los que jugamos a juegos de rol o nos gusta, voy a decir dragones y mazmorras, pero Pathfinder y una gran cantidad de juegos de rol, el berserker ya se ha abierto camino, llámese berserker, llámese bárbaro, llámese cierto tipo de guerrero, ¿no? Además está bastante ligado a la cultura de la raza de los enanos, es este tipo de guerrero que aquí vemos con dos hachas, como muy fuerte, muy violento, normalmente con pelo largo y barba, desgreñado, poca armadura, escaso de ropa. También se ha abierto camino hasta los videojuegos. Este, para los que no lo conozcáis, si es que hay alguien que lo conoce, es Kratos, es el protagonista de la saga de God of War. Los últimos es una ambientación vikinga, se enfrenta a dioses de la religión Asatru. Y bueno, creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que encarna perfectamente lo que es un berserker. Escasa ropa, escasa armadura, violencia, rabia, este tipo de imagen mental que nos viene, ¿no? Cuando hablamos de un berserker. Pero los berserkers son muchas cosas más también. Hay otras películas donde los tratan. Esta la he revisto esta tarde, que está muy chula. La de The Northman. Un poco esta idea, ¿no? Furia, agresividad, todas estas cosas que tanto nos molan. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué es lo que nos gusta de un tipo pierde el control? Porque realmente son eso, ¿no? Son gente que se entrega a una especie de frenesí violento, normalmente en batalla, probablemente, como hablamos en otros días, en situaciones que bajo nuestra perspectiva actual o nuestra ética moral cristiana de lo que es la concepción del mundo, no es algo ni remotamente positivo. Por mucho que lo utilice alguien para hacer el bien o sea una guerra justa, el berserker no encarna el ideal de caballero, no está luchando por un valor puro y elevado. Está emborrachándose de sangre sin más. Es su única finalidad. Y a la vez nos encanta, no es paradójico que no tenga ningún atributo positivo y nos guste tanto. Pues así es, y lo admiramos. Al final hay una reflexión al respecto. Bueno, y entonces, yendo un poco al medio del asunto, ¿qué es lo que sí sabemos de los berserkers? Porque ha quedado escrito. O sea, los conocemos porque alguien en algún momento escribió sobre ellos. Claro. Y normalmente los tenemos vinculados a la cultura vikinga, nórdica, digamos. El caso sería el siglo IX y siglo X. Pero os voy a demostrar que esto no es tan así. Vamos a empezar a hablar del término berserker. ¿De qué significa berserker? Hay dos acepciones, o dos ideas de dónde puede venir. Una es del nórdico antiguo y otra es del germano. Si cogemos la del nórdico antiguo, ber, con dos R's, sería desnudo, alguien que va sin nada. Y serker sería probablemente la palabra que acaba derivando en skirt, en camisa o una prenda similar, en el inglés actual. Y la otra acepción, la otra teoría dice que venía del germánico, donde ber derivaría en bear, oso, y serker, camisa, o sea, el que lleva una camisa de oso. O el que va desnudo con una camisa, que puede ser de desnudo camisa o oso camisa. Oso camisa como que tiene un poco más de sentido. Sí que nos han dejado escritos cosas como el Berserkergangur, el frenesí, la reunión de todos, la comunión entre varios berserkers de cómo entran en frenesí para el combate. O sea que
ahí sí que podemos empezar a ver que la gente de la época sabía de lo que hablaba, entendía la casuística, entendía el fenómeno y le ponía nombres a las cosas. No era una cosa olvidada, era una cosa que en su sociedad lo entendían y le ponían nombre. No significa que todo el mundo lo conociera, exactamente igual que hoy en día todos no conocemos todas las palabras que tienen que ver, por ejemplo, con la liturgia religiosa de una misa, ¿no? A lo mejor hay alguna palabra que se te escapa, pues da igual, pero en general sí que hablaban de lo que era el Berserkengangar. Y aquí tengo que decir que lo que es la idea del Berserker mezcla un poquito de propaganda también, porque algunos de los documentos que nos llegan y que hablan de los Berserkers son del siglo XII al XIV y ya están escritos por cristianos, con otro tipo de moral y otro tipo de enfoque hacia ese mismo fenómeno. Había gente que evidentemente lo demoniza. Entonces, eran soldados de élite, eran locos, era gente mística. ¿Qué puñetas eran? Voy a empezar a hablaros de algunas referencias, ¿vale? Mirad, antes de la época vikinga hay una época anterior que se llama época Vendel, con V. Es una cultura anterior de la que, viendo su ropa, sus ritos, sus costumbres, su religión, se ve un cambio, una transición hacia la época vikinga que empieza en el siglo VIII, al final del siglo VIII, con el asalto a la iglesia de Lindisfarne, ¿vale? Esto es como la caída del Imperio Romano y la conquista de América. La Edad Media se acaba con la conquista de América y al día siguiente ya no éramos Edad Media. Bueno, esto, claro, esto lo hemos decidido después, ¿no? Pues antes, Lindisfarne era la época Verndel, ataca Lindisfarne y de repente es la época vikinga. Vale, bueno, hay que poner un día, una fecha y un dato concreto. Fijaos, en la época Vendel que tenemos documentos, en este caso gráficos, esto es una piececita de metal que está cincelada por detrás, esto viene de Holland, en Suecia. Y esto es del siglo, me parece que es del 7, de finales del 7 o del principio del siglo 8. ¿Qué vemos aquí? Aquí hay dos tipos. El tipo de la izquierda, que lleva así como una especie de yelmo con dos cuervos, o una cosa parecida, y lleva un yelmo que os digo yo que se parece mucho al de Sutton Hoo, lleva una máscara de combate con unas cosas así, la espada terciada, dos lanzas y tal. Y a la derecha, ¿qué vemos? A la derecha vemos a un tío, o lo que interpretamos que es un hombre, porque tiene las piernas dibujadas de la misma manera que el otro, entonces entendemos que es un humano bípedo. Tiene manos, está desenvainando una espada, tiene una lanza, tiene un armamento humano, lleva lo que parece ser una prenda de ropa, una única prenda de ropa, que por cierto el otro no lleva, va con el torso descubierto, y tiene cabeza de animal. Vale, aquí ya estamos viendo, ¿esto qué es? ¿Este qué animal es? No está muy claro. Alguien dice que es un oso, parece un lobo. Bueno, me da igual. Aquí ya estamos viendo que en la época Vendel había gente que dibujaba a personas, podemos decir, transmutadas. Esto, oye, esto podría ser perfectamente lo que hoy llamaríamos un hombre lobo, ¿no? Lo que pasa es que nuestra concepción de hombre lobo tiene garras ferales y no maneja armas, porque no suele tener un pulgar oponible, pero en este caso sí, mantiene una forma humana reconocible y tiene cabeza de animal. Desde la época Vendel, ¿qué referencias tenemos? Esto es un cuadro moderno de la batalla de Teutoburgo, del asalto que hacen los germanos a la legión que pasaba por Teutoburgo. Bueno, Julio César, no en Teutoburgo, pero en la Guerra de las Galias, en su libro de Velo Gálico, habla de cómo combaten esta gente y escribe que le llama la atención lo que él llama el furor teutonicus, la furia teutona. Julio César dice, lo que es distintivo de estos tipos armados que tengo enfrente mía, que se están enfrentando a mis legiones, es la furia con la que combaten, el furor de combate. Bueno, entonces sí que empezamos a ver un poco que ese furor, esa violencia en el combate, sí que era propia de pueblos germanos, o celtas, o galos. Como lo podamos entender, podemos hacer así una franja en el norte de Europa que podríamos englobarlos a todos. Vale, es otra referencia. ¿Qué otras referencias tenemos? Aquí ya tenemos documentos coetáneos y algunos un poco posteriores. En el Haraldskvæði, que habla de la leyenda de Harald, dice: hablaré de los berserkers, los catadores de sangre, aquellos héroes intrépidos, cómo trataban a los que se vadean en la batalla. Piel de lobo les llaman, portan escudos sangrientos, de puntas rojas son sus lanzas cuando marchan, forman un grupo apretado, cerrando filas. El príncipe, en su sabiduría, confía en ellos, en los que cortan los escudos enemigos. Aquí han dicho mucho, ¿eh? Héroes intrépidos lo llaman, pieles de lobo los llaman, portan escudos sangrientos. Entendemos que han combatido y han estado en el meollo, ¿no?
nos dicen, de puntas rojas son sus lanzas cuando marchan. ¿Vale? Escudos sangrientos, puntas, o sea, no están limpiando las armas. Forman un apretado grupo, cerrando filas, y el príncipe en su sabiduría confía en ellos, en los que cortan los escudos enemigos. Gente fuerte. El príncipe confía en ellos. ¿Vale? Parece gente de fiar, ¿no? Vamos a otro documento. En el Heimskringla y en la saga de Getir dicen, iban sin cota de malla y actuaban como perros rabiosos y lobos. ¿Vale? Esto nos configura, ¿no? También nos entra en la cabeza como lo que viene a ser la imagen del berserker, la fuerza, la furia, la violencia. En la saga de Getir, más abajo, nos dice que se mencionan a los guerreros de la misma batalla, berserkers que se llamaban lobos paganos. Tenían mantas de lobo como la cota de malla, y el hierro no los mordía. Uno de ellos comenzó a rugir y mordiendo el borde de su escudo, y rugió cruelmente. ¿Qué os parece? ¿Lo que es esto? Esto es una pieza de ajedrez que se ha encontrado en Lewis, en Inglaterra. Está hecho con marfil de Morsa. Y se interpreta que es un berserker mordiendo el escudo, que es una cosa que dicen muy habitualmente. Aquí mencionan otra cosa, ¿no? Porque estos ya no son los tipos en los que confiaba Harald. Aquí comienzan a rugir y muerden los escudos. Claro, esto lo ha escrito un cristiano y los llevan lobos paganos. Tenían mantas de lobo como la cota de malla. Llevaban pieles por encima, en este caso dice de lobos, como la cota de malla. ¿Qué significa? ¿Que estaba confeccionada y se la ponían como si fuera una camisa? ¿O que les protegía de los impactos? No lo sabemos. De eso no se tiene constancia. Pero es relevante, ¿no? Ver en ojos de otra persona cómo hablan de los que tienen enfrente. ¿Os acordáis el otro día que hablando de los vikingos hablamos de Ahmed ibn Fazlan, que escribió sobre los hombres del Rus, los remeros? Está guay ver a un tipo de la época que no pertenece a su cultura hablar de ellos, porque te indica cosas, te indica más cosas que si hablara un compañero suyo. Vamos a la saga de Volsung. ¿Qué dicen en la saga de Volsung? Dicen, estaban sin armadura, locos como los perros y los lobos, mordían sus escudos, fuertes como los osos o los bueyes, mataban a todo el mundo, sin fuego ni hierro. Eso se llama volverse loco. Otra vez, sin armadura. Rabiosos como perros y lobos, aquí cogen un atributo y se lo atribuyen a un tipo de animal, mordían sus escudos, vuelven a morder los escudos, y fuertes como osos o bueyes. Fuerza, rabia. Aquí ya empezamos a ver que, dependiendo del animal, le ponen unos atributos u otros. Mataban a todo el mundo, vale, sí. Sin fuego ni hierro. Y a eso se llama volverse loco. A entrar esa furia, ellos mismos, la gente de su cultura lo llama volverse loco. Y es algo que aprecian. En la saga islandesa de Egil, la saga de Skralgrimson, dicen, los hombres vieron que un gran oso caminaba delante de los hombres del rey, Hrolf, siempre cerca del rey. Mató más hombres con sus patas delanteras que 5 campeones del rey. Lo vieron espadas y armas. Y derribó hombres y caballos en las filas del rey Hrothgar, y todo el que se interponía en su camino lo aplastó con sus dientes, de modo que el pánico y el terror se apoderaron del ejército del rey Hrothgar. Bueno, aquí habla de un oso, ¿no? Porque dice, los hombres vieron que un gran oso caminaba delante de los hombres del rey. Pero es que en el pedazo de antes te dice que está hablando de un tío. Y cuando habla de ese tío en concreto, dice que es un gran oso que camina al lado del rey. Y dice, hablando de un hombre, con sus patas delanteras, aplastó con sus dientes. Ya te está indicando otros parámetros, ¿no? Aquí está hablando de fuerza, de un tío grande, con sus manos, entendemos con sus armas, con sus dientes, mordiendo el escudo, a lo mejor mordiendo a algún enemigo. Aquí empezamos a ver mucha chicha sobre esta gente, ¿no? Sobre con qué clase de compañeros iban los vikingos a la batalla. Los cristianos los llamaban, evidentemente, poseídos por el demonio. Porque claro, si tú ves esto y no sabes lo que es un tío de otra cultura, el maligno lo llevan dentro. ¿Qué va a ser si no? O sea, ¿qué otra cosa puede ser? Y bueno, aquí hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de varios animales. Hemos hablado de lobos y de perros, hemos hablado de osos y hemos hablado de bueyes. Relativo a la fuerza, tal. ¿Será que importa la piel del animal que lleves? Pues resulta que sí. Sí que importa. Porque conocemos a los berserkers, pero ¿habéis oído hablar de los Ulfhednars? El término Ulfhednar es muy fácil de interpretar. Ulf, derivan wolf, lobo, head, cabeza.
nar, el derivativo general, el que lleva una cabeza de lobo o el que en la cabeza lleva un lobo. También se ha teorizado sobre otros animales, como por ejemplo el jabalí, porque en la época Vendel sí que se ven imágenes con gente que lleva jabalís encima del casco, jabalís pequeñitos. ¿Qué no habría Svingendars? Gente que llevaría pieles de jabalí, porque si lo que vas a hacer es correr y atropellar, como si fueras una bola de bolos, a lo mejor el jabalí también es un animal que tiene unos atributos interesantes, ¿no? Y yo pregunto, ¿y la piel? ¿Por qué la piel? ¿Por qué llevar la piel? ¿Qué tiene la piel? ¿Te estás disfrazando? Bueno, parece que estás haciendo algo bastante más que disfrazarte, ¿no? Parece que lo que estás haciendo es verter sobre ti o arrastrar las cualidades del animal, como que lo estás invocando en ti, como una ceremonia de transmutación. Entonces yo me pregunté, oye, ¿son los vikingos los únicos que han hecho esto? Y resulta que no. Lo que pasa es que no lo vinculamos al concepto de Berserker. Fijaos que hay otros sitios donde sí sabemos que hay gente que utiliza pieles de animales para, entre comillas, hacerse pasar por ellos o para invocar su fuerza y su bravura. ¿Qué es esto? Estos son aztecas. Es la otra punta del mundo. Y estos señores, que yo sepa, nunca se conocieron. ¿Y qué lleva el de la derecha? Lleva una piel de jaguar. Bueno, parece que lleva un traje de buceo hecho de jaguar. El de la izquierda se ve igual. Un águila. La gente vestía de jaguar y de águila, que son dos depredadores. Entendemos que de alguna manera están haciendo lo mismo. Se están vistiendo con la piel de un animal que probablemente ellos mismos hayan cazado y de algún ritual intentan transformarse o intentan invocar sobre ellos los atributos que les vuelcan a esos animales. ¿Habrá más tribus? ¿Habrá más gentes? ¿Habrá otros que hayan hecho lo mismo? Oye, sin ir más lejos, los indios de las praderas van vestidos con plumas de águilas. Diré, bueno, vale, sí, pero esto lo hacen porque es un ritual que, ¿no? Que se ponían una pluma algunas tribus por cada enemigo que caía o llevaba la corona el jefe de la tribu. ¿Sí? Porque sí que hay dibujos de la época donde hacen rituales guerreros norteamericanos. Cabezas de bisonte. Que hemos dicho antes, con la fuerza de un oso o de un buey. Mira, ¿no es eso un berserker de los que hablaban en la saga de antes? ¿No es un tipo que se ha puesto una cabeza de bisonte con los cuernos para asemejarse a él? ¿No sería, si hablaran de él los suyos, un bisonte que iba con el jefe de la tribu y que atropelló a muchos enemigos con sus cuernos? Que a mí me parece que tiene un paralelismo bastante importante. La guardia dice, no te olvides de los romanos. Sí, he hablado antes del furor teutonicum. Los romanos también llevaban pieles de osos, efectivamente. Pero, como ya he hablado de los romanos, dije, ¿habrá más gente que lleva pieles de animales al futuro? Oye, sí, los usares polacos. Y además llevan dos, porque llevan, si os fijáis, se llaman usares alados porque llevan como alas hechas de plumas de águila. ¿Y que llevan cruzados aquí? Lleva una piel de jaguar, que en teoría es un animal que tienen que haber cazado ellos mismos. Claro, porque estamos hablando de 1600 y pico, y estamos hablando de gente cristiana, católica por lo menos. Y siguen llevando pieles de animales, y siguen invocando sobre sí, no con el mismo, con la misma intención, no con la intención de transformarse en ese animal, porque ya son gente con una civilización posterior, pero siguen llevando pieles de animales. Siguen mostrando en público ciertos atributos sobre ellos. A lo mejor ya no que son jaguares, pero sí que son suficientemente valientes como para matar uno y llevar su piel. Esto también me pareció interesante porque vemos como esta idea de llevar las pieles de los animales encima se perpetúa. Hemos analizado un poco lo que son las palabras, qué se decía de ellos, hemos comentado un poco qué nos ha llegado, qué sabemos nosotros, y hemos visto que esto de los animales no es una cosa específicamente los vikingos, vamos a decir. Vale, pues ahora vamos a meternos, sí, en su sociedad. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cómo de útiles son? ¿Cómo de problemáticos son? Porque pueden serlo y pueden serlo mucho. Dicen que en algunas sagas se cuenta que algunos berserkers atacaban a sus compañeros. Aquí había dos cosas. O que eran incapaces de reconocer aliados y enemigos, lo cual es un problema de cuidado, o por la anticipación de la batalla, mordían los escudos y atacaban a los que tenían al lado porque necesitaban sacar esa rabia. No es muy difícil saber que si el que se enfada en tus líneas es el oso que iba con el caudillo que hemos dicho antes y que ese tío
se cargaba gente, descabalgaba peña y mataba más que los 5 mejores hombres del Jarl. Si ese se te descontrola aquí al lado, tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema de primer orden. Y es que primero nos lo tenemos que bajar nosotros. O intentar convencerlo de alguna manera y parece que no se puede de que se vaya para allá. Pues sí, claro que puede ser un problema. Y puede ser un problema muy gordo. Aparte, estamos hablando de que ataca a amigos y enemigos. Y cuando hablamos esto, decimos, bueno, los ejércitos formados, ¿no? Antes de la batalla se giran los suyos. Bueno, pero eso es una situación. Pero ahora tú ponte que llegas con un barco a un puerto, en situación de paz, el tío baja y empieza a liarla en un puerto. Y tú dices, ¿qué haces? Y todo el mundo se gira y te dice, ese es tu amigo, ¿no? Páralo. Mierda. ¿Ahora qué hacemos? O peor, estás delante de otro jefe anglosajón, vamos a poner, con sus tropas en una situación complicada de, bueno, no quiero que pases por mis tierras o me tienes que pagar un tributo o no sé cuánto, y tú miras y dices, son 7 veces los que nosotros, no vamos a pelear, ahora me toca agachar la cabeza y pagar, y de repente uno de los tuyos sale corriendo y le abre la cabeza a uno de un hachazo. ¿Y qué hacemos los demás? ¿Y qué hacen ellos? Porque... No, es que he traído a este que a veces se le va la cabeza. Pues no lo traigas. O sea, ¿qué? ¿Estás tonto? O sea, es justo la persona que no tenías que traer aquí. ¿Vale? O sea, claro, adiós diplomacia. Todos hemos visto, mirad, es como la típica película de mafiosos italianos que de repente sacan todas las pistolas. Pues este entra, ve a los otros y se lía a tiros, sin preguntar. A tomar por saco todo. O sea, se la pela él al Valhalla. Y si te puede arrastrar con él, pues mejor, ¿no? Claro, esto evidentemente es un problema. Para las pocas situaciones en las que puede ser una ventaja, es un problema. En otras muchas. ¿Y qué pasa cuando no estamos en guerra? Porque si lo que hacen es buscar pendencia y problemas, cuando no estamos en guerra, ¿este señor de qué vive? Porque hemos dicho que es un militar profesional y, en el sentido de la palabra, que se dedica, o sea, que su mayor vocación y aspiración es esa. No parece que le interese el dinero. No parece que tenga un oficio. No parece que sea alguien que sea capaz de meterse en una sociedad. ¿Qué hacemos con esos? ¿Qué hacemos con esos? Porque se van a convertir en parias. Evidentemente, no los quieres en tu ciudad cuando bajan los barcos. Vale, hemos invadido Inglaterra o hemos saqueado una ciudad. Se ha destacado como uno de los más violentos. Vuelve, le damos su botín. Ale, Olaf, piérdete en el bosque, guapetón, que aquí no te quiere nadie. ¿Qué hace Olaf? Se va. O la lía y acaba colgado. ¿Esto lo hemos pensado alguna vez? ¿Qué le pasa a un berserker cuando no está ahí? Porque va a acabar, tenemos una palabra hoy en día, va a acabar como un homeless. Viendo bajo un árbol, cuando ir a cazar otro oso o algún lobo, aullando a la luna, de lo poco que pueda cazar con una lanza. Tampoco se les conoce que vayan muchos con arcos. Es un asunto, ¿eh? Es un asunto a tener en cuenta. Y estamos hablando de un tío solo, pero 12, como dicen en muchas sagas que van en grupos de 12. ¿Qué pasa si tienen hambre y bajan a una granja? ¿Alguien cree que se van a comer una oveja y ya está? Nos hemos entrenado para eso. No nos los hemos llevado a una incursión para eso. Nos los hemos llevado para que saquen y se lo carguen todo. Entonces van a bajar a una granja y van a decir, mira, aquí hay un tío con su esposa, unos esclavos, tal. Todos a cuchillo, me lo como todo, le pego fuego, me río, me bebo el hidromiel y me piro. Ahí sí que tenemos un problema de primer orden. De repente lo que era incómodo ahora es altamente problemático. Claro, ¿sabéis lo que pasó en el siglo XI en Islandia? Que los prohibieron. Dijeron, se acabó. Noruega también, con el tiempo las leyes dicen, prohibida su existencia. Cazadlos y cargároslos. No los queremos ni cerca de las ciudades, no los queremos en los ejércitos, no los queremos en ningún sitio. Es un fenómeno que poco a poco, si le vas a dar caza, acabará desapareciendo, evidentemente. Una cosa que sí hemos visto en nuestros días, con gente que tiene unos valores mucho más elevados, que es que el que se convierte en un héroe de guerra se convierte en un paria en la paz. ¿Cuántas películas e historias no hemos visto de marines americanos que van de eso? De que se sienten rechazados por su sociedad y son gente que probablemente haya estudiado en el instituto y haya ido a la universidad y luego se han rolado en los marines. Son gente que en principio estaban dentro de la sociedad y cuando vuelven buscan trabajo
o intentan rehacer su vida, casarse y tal. Y son gente que son, salvo algunos casos que vienen bastante rotos, hay gente que se reintegra. Y ya con ese pequeño cambio en los valores sociales, ya se les considera parias. No te digo nada, un tío en el siglo X que haga estas cosas. Aparte, cuando has estado tanto tiempo en guerra, luego ya nunca sabes bajar la guardia. Y bueno, ahora que hemos pegado un repasito a todo esto y los hemos analizado en su entorno, vamos a meternos al meollo. Vamos a arañar. Vamos a desgranar. Porque hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de berserkers problemáticos. Hemos hablado de gente que confía en ellos y los hace su guardia de honor. Oye, yo no hago mi guardia de honor a un tío que se le va la cabeza y se carga el de al lado. Porque el de al lado soy yo. Y son mi guardia de honor. Entonces, aquí estamos viendo que hay cosas que se dicen abiertamente. Porque por muy belicosa que sea la sociedad vikinga, yo no me creo que un Jarl, un Earl o alguien destina a su guardia personal a 12 tíos que sabe que a veces se les va la olla y se cargan a alguien. Es ridículo, da igual la sociedad que sea, no puede ser así. Tú tienes que confiar en ellos. Y sin embargo, aquí nos decían que Harald confiaba, tenía 12, no lo dice, lo dice un poco más adelante, pero tenía un grupo de 12 que iban con él. Berserkers. Vamos a buscarle explicaciones. Porque no será que hay varias cosas a la vez que pueden coexistir a las que llamemos a la vez berserker. ¿No será que hay un ideario colectivo en esa cultura que sabe de lo que quiere hablar y está buscando excusas para ponerle esa etiqueta? Vamos a hacer un símil muy somero, ¿vale? Problema social que tenemos, el sinhogarismo. Por la razón que sea, vive en la calle. ¿Cuántas razones hay para vivir en la calle? Muchas. Hay gente que tiene severos problemas con las drogas. Hay gente que tiene severos problemas mentales. Hay gente que lo ha perdido todo por varias razones. Por un divorcio desastroso. Porque ha caído en la bancarrota con su empresa. Ha tenido una mala decisión y tiene que pagar las consecuencias y no tiene... Hay muchas razones para esas cosas. Muchas que ni siquiera tienen nada que ver entre ellas. Y algunos de esos suman varias de esas circunstancias. O unas te llevan a otras. Pues vamos a hablar del fenómeno de los berserkers. Hay, para mí, 4 razones fundamentales para que se le considere a alguien un berserker, que las voy a ir desgranando. La primera sería, como os han dicho antes, sustancias. Drogas, varias. Las que sean, muchas. La primera, la manita muscaria. La seta venenosa por excelencia, que ni siquiera es la más venenosa que hay, pero ¿qué genera esto? Si sabemos lo que genera. Si la coges y la muerdes, te banean del servidor de la vida. Te vas al hoyo. Pero si la hierves en unas condiciones, en unas cantidades y tal, síntomas nerviosos, pánico y excitación y manía persecutoria o actitudes maníacas. Bueno, sí que parece, ¿no? Que tiene un poco que ver con esta casuística que nos están diciendo de los berserkers, que fuerza, violencia y tal. ¿No será que alguno tomaba estas cosas y tal? Un guerrero normal, que se tome eso antes de la batalla y lo llamen berserker luego. A lo mejor no tiene que llevar una piel de oso. A lo mejor un tío que toma esto sí que es un tío de confianza cuando no lo toma. Y puede ser un Huskar de Harald. Es una posibilidad. Es bastante plausible. ¿Qué otras tenemos? ¿Sabéis lo que es eso? Sí, ¿no? Es centeno. Pero, ¿ves que le salen unas cositas negras? Eso es un hongo que se llama cornezuelo de centeno. Cornezuelo porque tiene forma de cuerno. Clavíceps purpúrea. Y diréis, vale, ¿y esto qué tiene? Pues tiene una cosa tan divertida como ácido lisérgico, que es de donde se saca el LSD. Es un alucinógeno natural. Y a veces, cuando está tan crecido, coge la espiga y dices, se me la cosecha. Pero cuando no está tan crecido, igual haces harina y acabas haciendo pan. Y no es la primera vez que se tiene constancia que un pueblo entero come pan con cornezuelo de centeno y acaban dando brincos por la calle. Con lo cual es bastante plausible que sin tener estos controles tan exhaustivos que tenemos ahora en cuanto a alimentación, alguien acabara comiendo pan y se le fuera la olla. No es una cosa tan rara. Es verdad que no comes y te vas a batalla. Pero, oye, ¿quién te dice a ti no? Que no dijeron, no, yo quiero hacer pan con esto y me voy a comer el pan cuando a mí me interese porque sé lo que hace. Igual que te tomas la seta para, ¿sabes? Igual que los indios fuman peyote o ayahuasca y saben lo que es, lo tienen controlado y lo usan para cosas muy específicas y muy concretas
¿quién te dice a ti que no había un tío que dijera, pues yo llevo el pan aquí en el zurrón y antes de batalla le meto un muerto y allá que voy, ¿sabes? Porque eso también produce delirios y alucinaciones. ¿Qué más cosas pueden ser alucinógenas? Esto es una hierba que se llama beleño negro, que luego seca tiene esta forma, se ve un poco pequeñita, como unas bolitas. Esto ya lo usaban los romanos, pero es que se sabe que se hacía cerveza con beleño negro. Claro, depende de la dosis, pero si te pasas o si le echas de más, ¿qué produce esto? Para empezar, somnolencia, ¿no? Como que estás agotado. Y luego, excitación, alucinaciones, delirios y manía. Otra vez, el mismo cuadro de síntomas que el de un berserker. No podría ser que alguien tomara esto o amanita buscaria o lo otro. Puede ser. Se sabe que se usaba. ¿Y esto qué es? Esto es belladona. Esto es un veneno, igual que todo lo demás. Pero, ¿qué produce la belladona en bajas dosis? Furia y violencia. Normalmente acompañado de, dicen, carcajadas delirantes. Te dice a ti que en ese estado de exaltación, en mitad de las carcajadas delirantes, de esa furia y de esa violencia, no te da, no sé, por morder el escudo. O esa furia y violencia no la tienes que sacar con el compañero de al lado. ¿No? Es como que hay muchas cosas que encajan bastante bien en este concepto del berserker. Y el último. Esto es un poco el meme, pero llegado hasta nuestros días. Oye, que sí sabemos que hay una poción mágica que da fuerza sobrehumana a la gente. Que han hecho un cómic alrededor de eso. Es la cultura celta, no es la cultura escandinava. Vale, vale, sí, lo que tú quieras. Pero de esto va el furor teutónicum que decíamos antes. Ha llegado hasta nuestros días que había una poción que daba fuerza sobrehumana a la gente. ¿Qué pozo tiene eso? ¿Que no se tomaban algo? ¿Que no les acompañaban druidas, chamanes? Les hacían pociones para, no sé, para dar valor. No es tan raro. En el siglo XVII, en el ámbito naval, se les daba café con alcohol a la tropa antes de las peleas. Un pequeño brebaje, una pequeña ayuda. Daba coraje, daba corajillo. Me parece relevante decirlo, porque todo esto que dice, bueno, a lo mejor tomarían. Oye, ¿sabes? Probablemente tomaban. Ah, bueno, ya, sí, sí, lo que dice esa guardia. Alguno de la Wehrmacht, del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, les daban coraje. Bueno, les daban anfetas directamente, ¿no? No es que tuvieran pociones mágicas. Voy a seguir. ¿Cuál es la segunda causa que quiero analizar? El trance. El trance físico. Los cánticos, tambores. La película de The Northman hace una interpretación que para mi gusto es muy acertada. Y aquí lo que veis es a un tipo con un yelmo con dos cuervos, que está sacado de la imagen Vendel que os enseñaba antes, iba a dos lanzas, y están todos a detrás con pieles, haciendo un ritual de transmutación. De hecho, el tipo están todos cantando, golpeando los escudos, llevando el ritmo, ¿no? Todos sabéis que el cerebro está preparado para que los ritmos que golpean el corazón y el pecho, sobre todo los que se alinean con los latidos del corazón, te pone a tope, entras en una especie de estado de, no de frenesí, pero entras como en consonancia con la música, entras en resonancia con la música, físicamente, o sea, captas vibraciones que van a la vez que tu corazón y tu cerebro interpreta eso. Lo interpreta como que a tu alrededor está pasando algo que te mola. Por eso en los conciertos la gente está tan a tope, salta, canta, baila. Y todos cantando a la vez, todos metiéndonos en esta especie de psicosis colectiva. Es muy fácil llegar a trances colectivos. Si veis la película, todos caen al suelo, empiezan a aullar como lobos en esta ceremonia de transmutación en la que dice, dejad de ser hombres y convertíos en lobos. Y esto lo hacen la noche de antes de la batalla. Pues los trances, como digo, tambores, música, hiperventilar todos juntos, la autoinducción en el frenesí, es algo que puede explicar muy bien cómo un grupo de gente de forma voluntaria antes de una batalla puede entrar en estos trances. Todos hemos visto el furor, el furor teutónico en el que chavales de 15 años van a ver al fenómeno pop del momento, ¿no? Esa ansia, ese... Es que tú mismo te puedes inducir eso, tú solo. No te digo ya cuando estás esperando entrar al concierto y somos 200 cantando y que no podemos con ello, como vehicules eso hacia donde no toca, le pega el fuego a la ciudad. Efectivamente, entran todos en modo berserker. La tercera causa, y de esta se habla poco, pero me parece muy importante, son
los problemas mentales, las causas mentales, porque hay una amplia casuística. Gente que tenga esquizofrenia, porque no sé si alguna vez habéis visto un brote psicótico. Normalmente se ponen agresivos. No te digo ya si lo sumas con las drogas, lo que puede pasar ahí. Que la gente ve cosas. He visto casos de estos y ¡wow! Se les descompone la cara, tienen una furia que no sabes de dónde sale, son ajenos a todo, se van. Y además muchas veces estas ilusiones y estas concepciones tienen mucho que ver con tu cultura. Una persona con un brote en China no es lo mismo que una persona con un brote en España, en América, o en Noruega, o en el sur de África. Sí que tienen elementos comunes, pero sus delirios y su cabeza busca cosas que conocen. Entonces, si estás en una cultura guerrera, rodeado de peña, si has estado luchando, si todo en tu vida te ha inducido a eso y a ensalzar la bravura, la violencia y estas cosas, pues no me quiero imaginar por dónde va a salir un brote psicótico de esas características. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Trastorno límite de personalidad es otra cosa que te puede pasar, que puede entrar en eso. Trastornos límite de personalidad hay de muchos tipos, ¿vale? Es una casuística más amplia, pero yo hablé con un tipo, esto lo he puesto porque he hablado con un tipo que me lo contó, que era uno de los de seguridad de la empresa donde yo trabajaba, y él me decía, me ha pasado 2 veces, él era portero de discoteca, es que me ha pasado 2 veces que alguien tiene una reacción violenta hacia mí, ambiente de discoteca por la noche, pues ya sabéis, sustancias, etcétera. Y dice, yo notaba una presión aquí en los ojos y en las sienes. He pasado varias veces de enfurecerme, dice, pero en 2 ocasiones me ha despertado dándome en la cara un policía, sentado yo con una botella de agua temblando en el bordillo de la calle, yo he hecho migas, que me han apartado mis compañeros porque, ¿vale? Furia desatada y además no se acuerda. Y nada, es el problema, aparte del marrón para este señor. Pero ¿qué pasa si eso lo vehiculamos en una sociedad que lo ensalza? De repente eres el amo del campo de batalla. De repente esto no es un problema, de repente mola. De repente, no sé, Odín me posee. De repente el espíritu vengador de mi padre y de mis ancestros toman control de mi cuerpo y me convierten en el mejor guerrero de todos. Suena bastante a Berserker, ¿no? O a la consideración de Berserker, algunas de ellas. Trastornos disociativos, gente que de repente no sabe dónde está, que entra en pánico, estrés postraumático. Esto lo hablamos la semana pasada, y esto no lo comenté, pero cuando has pasado un estrés postraumático, tu cabeza desbloquea una nueva habilidad. Y es el decir, vale, no me va a volver a pasar esto, yo no voy a volver a pasar por ahí, así que voy a soltarlo todo de golpe. O sea, si me vuelvo a ver en esa situación desagradable, fundido a negro, toda la adrenalina y a matar. Y se acabó. Y luego ya tomaremos conciencia otra vez. Y la gente hace un fundido a negro. La gente hace un fundido a negro por el estrés postraumático cuando vuelve a entrar en combate y se convierten en máquinas de trinchar carne. Si además tus compañeros te ensalzan la conducta y tu sociedad te impele a ello, si tu sociedad está formada para que eso sea bueno, no hay problema. Es todo maravilloso, ¿no? Cuando conductas destructivas, que además van vehiculadas al consumo excesivo de alcohol o de sustancias que encima agravan los problemas, se reinterpretan por la sociedad como valor y valores altos, claro, salen berserkers como setas. Y es un problema porque esa gente acaba muy jodida. La última es la devoción y la religión. No olvidemos que todo el panteón vikingo, toda la religión asatru, vale, no toda, pero 75% son dioses guerreros. Odín es guerrero, tiene una lanza mágica y cabalga en un caballo de 8 patas en Sleipnir. No es el dios de la guerra. Thor tiene un martillo que solo puede levantar él cuando lleva los guantes que le fabricó un enano. Y en el Ragnarok combatirá con Jormungandr y va a Jotunheim a combatir a gigantes. Y no es el dios de la guerra, es el dios de los truenos y de las cosechas. El dios de la guerra es Tyr. Pero todos tienen esa vinculación. Entonces, claro, cuando toda tu religión gira en torno a eso, cuando en tus rituales religiosos hay sacrificios humanos o de animales, cuando se debe verter la sangre para que los dioses te escuchen,
cuando tienes que ofrecer algo, el mensaje estás enviando a toda la población, porque estás fomentando ese tipo de cosas. Ahora os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que aparece un tipo que dice que está todo lleno de fucking panzones y que sois todos unos losers y unos mileuristas y que lo que hay que hacer es lo que él diga. Imaginaos que aparece un Yados de la vida. Imaginaos que aparece un tipo suficientemente carismático como para que bastantes chavales de un pueblo o de lugares así se vayan a vivir con él en mitad del bosque. Imaginaos que el tío se cree su movida. Imaginaos que el tipo tiene bastante carisma como para tener alrededor suya a 30 chavales y el tío ir con una piel de oso y decir, no, este es el camino de Odín y aquí bebemos zumo de setas y aquí cazamos todos en manada y aquí por la noche aullamos todos y aquí comemos carne cruda y aquí... ¿Vale? Imaginaos que ese tío, con sus 30 chavales, que se acabarán convirtiendo en chicos tarados y gente con la cabeza comida, acuden a la llamada de un rey porque van a armar una gran flota para ir a Inglaterra y que van para allá. ¿Qué verían los tíos de alrededor? O sea, cuando esa gente llega, no sé, al puerto de Ribe y van a embarcar, ¿cómo los perciben la gente de alrededor? Se van a subir un barco y ¿qué van a hacer? Rezarán por la noche, aullarán. Claro, cuando la gente vuelva de esa campaña militar, llega a casa y ve a su mujer y le diga, ¿no sabes? ¿No sabes? La peña que iba con nosotros. O sea, menos mal que eran amigos, porque, o sea, no te puedes hacer una idea. Es que hacían unas cosas, unas barbaridades. Sí, vale, a nuestro Dios, pero una secta. Gracias, fe, traumas por el combate, glorifica la violencia, ¿por qué no? Algún problema mental. Si bien, sírvase frío. ¿Cómo lo lleváis? Para cerrar este trozo sobre los berserkers, voy a hacer una reflexión, ¿no? La línea entre el hombre y la bestia se ha tratado en casi todas las culturas. Muchos pensadores están preocupados en saber qué te hace hombre y qué te distingue de los animales. Algunas religiones han decidido que lo que te hace hombre es tener alma. Otros, los valores. Otros, la capacidad de, no sé, escribir poesía o de amar, de la forma en la que ama un ser humano. Entonces, nosotros, desde nuestra cultura de hoy, desde nuestra moral cristiana, ¿qué es lo que nos gusta de los berserkers? Porque los seguimos glorificando. Aunque sepamos que es algo negativo, nos siguen gustando. Jugamos a rol y nos gusta llevar un bárbaro y correr con un hacha y describir cómo descuartizamos goblins y cómo hacemos ese tipo de cosas. Yo creo que los berserkers nos fascinan porque el berserker sigue ahí, ¿no? Porque dentro de nosotros hay esperando una furia para despertar. Y que es algo que callamos porque nuestra moral se sobrepone. Pero el berserker sigue siendo una parte de nosotros. Sigue estando ahí. Todos nos hemos enfadado. Y creo que en el fondo lo que queremos es glorificar a aquel que vive acorde a sus instintos. De alguna forma falsa, ver en él a alguien que es libre, de una forma que nosotros no podemos ser. Sin valorar que la jaula que le hemos puesto a la bestia nos permite vivir en la sociedad en la que vivimos. Pero creo que intentamos ver por entre las rendijas de esa jaula y querer ver siempre la libertad de fuera, querer ver siempre la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Creo que a la vez nos gusta, pero debemos ser conscientes de que el hecho de que ya no existan es un triunfo de la sociedad. Ahora podéis aplaudir, ¿vale?